Tenemos ahorita al senador por Morena, César Cravioto, y queremos hablar de él sobre lo que pasó el día de ayer en torno a la elección de consejeros del INAI y bueno, el posterior veto del presidente, y ahora la verdad es que nadie sabe qué va a suceder. César Cravioto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gusto en saludarte. Bien, gracias. ¿Cómo estás tú, Nacho? Un gusto saludarte. Igual. Han de andarse creyendo mucho porque ahí anda el presidente con ustedes ahorita. Ah, sí, estaba por acá, correcto, ¿no? Casi le preguntamos, pero no se dio la oportunidad. César, fíjate que bueno, el día de ayer el presidente reveló que después de que se nombraron ahí en el Senado de la República dos consejeros del INAI, pues su veto, ¿no? Por las circunstancias que sean, al final dijo, pues no van a pasar el filtro, tiene esta atribución constitucional. La pregunta es, ¿qué pasó? O sea, nunca se consensó, es algo que a mí me saca mucho de onda. Finalmente este tipo de asuntos, pues cuando menos consulta con la Secretaría de Gobernación, supondría yo eso. Finalmente Morena es un partido, es el partido en el poder. ¿Cómo llegamos a este momento en donde pues el presidente veta estos nombramientos? ¿Y qué va a pasar al final para adelante? Pues creo que tiene hasta el 31 de marzo para elegir a nuevos consejeros, y si no los eligen, vamos a entrar en un limbo medio extraño. ¿Qué nos puedes contar de ese tema? Bueno, fue eso. No hubo un consenso, no se procesó. Fue prácticamente un acuerdo de 4 o 5 coordinadores parlamentarios, donde acordaron darle una consejera al PAN y una consejera al senador Monreal, y eso hizo que hubiera molestia pues de casi 30 senadoras y senadores de la República que votamos en contra de 4 grupos parlamentarios. Hubo votos en contra de Morena, hubo votos en contra del PT, del Partido Encuentro Social y hasta del PAN, porque no nos pareció la forma, porque además una de las que se eligieron consejeras, si bien salió con buenos números en sus pruebas que hicieron las comisiones, la verdad es que tiene un antecedente muy cercano al PAN. Parece que hasta fue precandidata por el Partido Acción Nacional, y el hombre pues fue de los que salió con peores calificaciones, pero muy cercano al senador Monreal, y pues no nos gustó, no nos pareció que esas eran las formas de hacer estas designaciones. Lo dijimos en tribuna, nos posicionamos y votamos en contra, y afortunadamente pues el tema también le llegó seguramente al presidente de la República, analizó los perfiles, analizó el método de cómo se eligieron y dijo, pues no voy a convalidar esta votación que se dio en el Senado. Pero algo que me suena y que no logro entender, César Cravioto, es que al final eran 2/3 partes, ¿no? Y muchos senadores de Morena sí apoyaron a esta designación. En ese sentido, si hablamos de democracia, la mayoría de la bancada de Morena sí los apoyó. Por las razones que haya sido, al final sí votaron a favor de estos, si no hubieran habido los nombramientos. ¿Qué opinas de esto? Que finalmente pues la mayoría de la bancada de Morena, aunque curiosamente votaron pues con cédula, como le llaman, ¿no? Pero fue voto secreto, o sea, no fue el teclado del tablero electrónico. ¿Qué opinas de esto? De una otra manera que, bueno, como que Morena, la bancada del Senado Morena se deja pues hacer ese tipo de enjuagues, ¿no? Porque es la mayoría de la bancada de Morena. Bueno, lo que pasa es que el consejero hombre es director jurídico del Senado, y pues con ese argumento dije, bueno, si es del Senado, pues que vaya adelante. O sea, tal vez muchas compañeras no descargaban más pues de quién es, que había sido diputado del PRI, que en el 2021 no estuvo con nosotros, fue a Fuerza por México, etcétera. Pero además yo creo que estos órganos, más que de ser personas que hayan militado en un partido, hayan sido candidatos de un partido, pues tienen que ser
algunos perfiles que tengan experiencia en el tema, que hayan demostrado experiencia en el tema y que den garantías de que van a hacer un trabajo institucional a favor de la institución, a favor del país, y que no traben desde esas posiciones pues la marcha de la transformación del país. Y yo así como casi 30 senadoras y senadores, pues coincidimos en que no garantizaban estos perfiles que iban a tener funciones en esas condiciones de, insisto, fortalecer la institución, ayudar al país y no entorpecer la transformación del país. Entonces, al fin de cuentas, los votos son individuales, son en conciencia, cada senador y senadora. Yo respeto a los compañeros y compañeras del grupo parlamentario que hayan votado a favor, pero pues como dijo el presidente de la República el día de ayer en la mañanera, y lo dijo en la carta que envió justamente hablando de por qué había rebotado estos nombramientos, pues de que las cosas ya no pueden ser así. O sea, eso venimos persiguiendo, eso venimos combatiendo, de que no sea un asunto de cuotas y de cuates, sino de que pues sean los perfiles más aptos, aunque no sean cercanos a uno, que sean los perfiles más aptos. Y aquí no fueron los perfiles más aptos en ninguno de los dos casos. Entonces, bueno, yo respeto a los compañeros que decidieron votar a favor, así se despidió en el grupo, pero también tienen que respetar a las senadoras y los senadores que dijimos no vamos a comprometer nuestro voto a favor de estos personajes, porque al fin de cuentas nosotros representamos a un Estado de la República, todos los senadores y senadoras, excepto a los plurinominales que no representan a un Estado, pero los que representamos a un Estado de la República, pues la gente nos pregunta, oye, ¿por qué votaste por estos perfiles? Porque lo acordó el grupo parlamentario y tu voto no es un voto que tiene que ser en conciencia. Pues la verdad es que sí, tenemos que tener votos en conciencia. Entonces, ¿yo qué planteo? Pues que las cosas se tienen que procesar al interior del grupo, no hacer un asunto de que, a ver, están estos nombres, quién votan por unos y quién por otros. No, tienen que buscarse perfiles que le den cohesión al grupo para que después el grupo vaya y negocie, o el coordinador vaya y negocie con los otros grupos diciendo, a ver, estos perfiles transitan en el grupo mayoritario del Senado de la República, que es el grupo de Morena, pero no ponerse de acuerdo con el coordinador de la derecha y decir, bueno, te doy uno a ti y yo me tomo uno, pues así. Sí, César, gusto de saludarte, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ya no sé si saludé a tu hermano bien. Sí, yo soy Mauricio. Ah, saludé bien, hola. Hola César. Bueno, ya se da el veto, ¿no? Con todas estas circunstancias que tú nos platicas, pero viene ahora la nueva etapa, en donde, pues, para los votos se necesitan estas 3/5 partes. Tengo entendido que con lo que tiene Morena con sus aliados, prácticamente les faltaría un solo voto de la oposición. Es decir, que ahora sí tendrían ustedes un mayor peso en la negociación. Eso es lo que uno se espera. Ahora, la pregunta es cómo imponer los intereses del movimiento a los intereses del coordinador, porque al final de cuentas lo que se dio es esto, ¿no? O sea, el coordinador, como lo dices tú, pues puso una gente de él, no del movimiento, o pensando incluso en el país, puso una gente suya, tal cual. Entonces, ¿cómo superar esto? Tomando en cuenta que ahora Morena y sus aliados tienen un mayor peso en la votación, más que en el proceso original donde se necesitaban 2/3 partes. Sobre todo porque ese es el reto. ¿Cómo alcanzar una negociación después de que finalmente, pues sí, salió a relucir, y hay que reconocerlo? Monreal mantiene una gran influencia, tanto del lado opositor como también en una buena parte de la bancada. Bueno, sí. Vemos los perfiles, las comisiones que dictaminaron los perfiles hicieron un trabajo de varios meses, los entrevistaron, les hicieron pruebas, etcétera, etcétera, revisaron sus currículums e hicieron una evaluación. Dijeron, estos son los 5, 6, 7 hombres más aptos y los 5, 6, 7 mujeres más aptas. Yo creo que no nos tenemos que salir de esa lista, y de esa lista nada más revisar. A ver, ¿quién tiene
una cercanía partidista muy clara con algún bando o con el otro, pues eso no, porque no se trata de poner aquí a quienes militan partidistamente, sino a quien puede hacer su función en el tema de la transparencia de manera adecuada. Y si después de revisar esas listas y de decir estos tienen una cercanía partidista con unos o con otros, tampoco por esa razón pueden seguir, pues sobre los que queden ahí determinados y los que generen más consensos deberían de ser los nombrados. O sea, hay condiciones. Tampoco se trata de que ahora ya nada más nos falta un voto a los de Morena y vamos a poner a puros de Morena, aunque no sean los más aptos. Tampoco se trata de eso. Se trata de poner gente que le sirva a la institución y que le sirva al país. Entonces yo creo que con las listas que ya tenemos de las comisiones, ya de ahí podemos sacar. Si la lista tenía 6 y 6, toda la lista tiene 5 y 5. De esos 5 hombres y 5 mujeres, seguro que saldrá un hombre y una mujer que sean aptos y que generen consensos. Y no deberíamos de tardarnos demasiado para hacer esto nombramiento. ¿Quién tiene mano en los tiempos, César? ¿Quién define cuándo se va a iniciar o retomar ya este nuevo proceso? Pues entre la Junta de Coordinación Política y la mesa directiva, pero creo yo que más la Junta de Coordinación Política. Ahora, ayer escuché que tal vez se hacía otra convocatoria y la verdad, sinceramente no lo veo necesario. Ya con la convocatoria que está y con el proceso que se hizo, insisto, de revisión de perfiles, de exámenes, de comparecencias de los interesados, ya es suficiente para saber quiénes pueden ocupar estos cargos. Pero ahí no habría, por ejemplo, un plan con maña, porque ya ves que el INAI presentó es una controversia, creo que presenta, ¿no? El INAI, y además solicita una suspensión. No sé si sea una suspensión al veto, no sé si lo que estén buscando en el INAI es que de alguna manera estas dos personas que ya fueron elegidas por el Senado lleguen al INAI y tomando... ¿No lo pueden hacer? No. Aunque ustedes no escojan a nadie antes del 31 de marzo. No, a ver, aquí también ha habido un poco de verdad a medias. ¿Qué va a pasar el 31 de marzo? A ver, son 7 consejeros y consejeras, o más bien comisionados. Hoy hay 5 porque 2 están vacantes. El 31 de marzo termina su periodo un tercero, o sea, quedarían 4. ¿Qué dice la ley? El funcionamiento del instituto se puede desarrollar sin ningún problema. Lo único que no puede suceder es que, y además es muy curioso porque eso viene de una ley secundaria, cualquier órgano con la mitad más 1 puede funcionar. Aquí la mitad más 1 serían 4, o sea, podrían funcionar con 4 el pleno, digamos, del INAI. Pero hay una ley orgánica que dice que tienen que funcionar por lo menos con 5. Por eso no podría funcionar el pleno del INAI. Pero el pleno del INAI lo único que hace es revisar ¿cómo le llaman? Los recursos de revisión. O sea, si tú metes a una instancia un tema de transparencia y no te gusta cómo contesta esa instancia, tú metes un recurso de revisión. Eso es lo que no funcionaría. Pero todo lo demás, o sea, estarían las oficinas abiertas, cualquier ciudadano podría pedir información a cualquier ente, el INAI tendría que mandarle a ese ente la petición para que la autoridad responda sobre ese hecho informativo que le piden, pero lo que no podría es revisar las inconformidades del ciudadano sobre una respuesta de una autoridad. Eso es lo único del procedimiento. La otra parte es administrativo, pero pues ya el recurso del INAI ya está autorizado hasta septiembre de este año, pues se va a volver a ver el tema del presupuesto del INAI para el año 2024. Pero lo demás del INAI funcionaría. Entonces, para que funcione, digamos, el pleno, sí tendríamos que aprobar a estos 2 vacantes antes del 31. Insisto, hay condiciones, yo veo que habría sin problemas condiciones para que se resolviera antes del 31. Y si no, pues solamente una parte de la función del INAI, que es
el trabajo en el Pleno para revisar los recursos de inconformidad, es lo que no operaría el INAI. Pero todo lo demás podría operar sin ningún problema en el INAI. Entonces, la Corte, con este proceso que presenta en el INAI, no tendría mayor efecto en la designación de estos comisionados, pues, o sea, finalmente todo recae en el Senado, pero no podría rescatar, digamos, a estas dos designaciones ya. Mira, estamos revisando lo que justamente aprobó el INAI el día de ayer o ayer. Ayer. Sí. Esto de la Corte, entiendo que son dos cosas, pero lo tengo que confirmar. Entiendo que una cosa es justamente pedirle a la autoridad competente, o sea, a nosotros, que hagamos los nombramientos, y entiendo que hay otro tema que es, bueno, que no se paralice el INAI. Yo insisto, no necesita decirlo la Corte, el INAI no se va a paralizar, y aún cuando antes del 31 de marzo no se nombren a los dos nuevos comisionados, solamente una parte. Ahora, hay todavía interpretaciones en términos constitucionales que dicen que el derecho supremo, que es la transparencia, no tiene que pararse, y que aún con 4 comisionados podría sesionar el Pleno, pero eso ya son interpretaciones constitucionales y probablemente sea una interpretación que pueda dar la Suprema Corte para que le diga a los consejeros del INAI, aunque sean 4, ustedes sesionen y ustedes tomen nota de los recursos de revisión y aprueben o no los recursos de revisión. Insisto, todos los órganos, con la mitad más uno de sus miembros, pueden funcionar. Curiosamente, en la ley orgánica de transparencia dice que tienen que funcionar por lo menos con esto. Bueno, César, pues te agradecemos la comunicación, sobre todo aclarar algunas dudas sobre este tema, porque, bueno, son 15 días, nada más 2 semanas en lo que se estará despejando esta incógnita, y pues esperar también en este proceso de designación de los nuevos comisionados, pues cómo se ajustan estos acuerdos, y el factor, pues hay que decirlo, el factor Monreal, que es un factor de peso también en todo esto. Yo creo que lo que ocurrió con estos nombramientos y con el veto del presidente nos tiene que dar una gran enseñanza al grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, que es, tenemos que consensar al interior, no imponer, porque sí se puede imponer, sí puede decir, coordinador, tengo la mayoría del grupo y entonces yo voy a tomar todas las decisiones, pero ya hay un grupo importante de senadoras y senadores que si se sigue yendo por esa vía las decisiones, pues vamos a estar posicionando en contra y votando en contra cuando creamos que esas decisiones no le ayudan al país, no le ayudan a la transformación, no le ayudan a estos órganos. Ahora vienen muchos nombramientos de magistrados, sobre todo de salas regionales, sí, del Tribunal Electoral y de muchos estados. Yo espero que se procese correctamente e insisto, que primero se consense al interior del grupo parlamentario de Morena y después que se vaya a buscar la negociación con la oposición, no al revés, que nos digan esto fue el acuerdo con el PAN y entonces ya los de Morena tienen que asumir que ese es el acuerdo que tienen que respaldar. Yo creo que aunque perdamos las votaciones, habrá, pues yo digo que por lo menos 15, 20 senadores que no estaremos avalando estas formas de procesar los nombramientos en el Senado de la República. Bien, te agradecemos, César. Que tengas buena tarde. Gracias, un saludo a Chapuceros. Hasta Adiós. luego. Bye. Bueno, pues ahí las palabras de César Cravioto sobre este tema. Y bueno, a la espera entonces de que la Junta de Coordinación Política, como lo señala, pues reactive lo que es este proceso en la designación de los nuevos comisionados, Nacho. El tiempo está metido, son 15 días. En la oposición acusan que se viene una parálisis. Monreal dijo que también puede venirse una parálisis y Cravioto dice, no es cierto, a ver, espérense, claro que sí, pueden trabajar. Y en algo que sí tiene razón es que finalmente este instituto va a seguir funcionando. Ayer el presidente sacó el presupuesto, tiene casi 1,000 millones. Y no duden que lo van a seguir gastando, estos 1,000 millones en este 2023. O sea, eso no se va a detener.
Entonces, pero sí es importante finalmente también estar atentos al final de este plazo, a ver qué sucede al 31 de marzo.